Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revele. Bendito seas, Señor Dios, tú eres nuestro Dios. Cantamos a ti un canto nuevo, porque has hecho maravillas. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor todos los pueblos. Bendito sea tu nombre, Señor. Canta y alaba al Señor tu Dios. Canta y alaba al Señor tu Rey, que se ha vestido de fiesta. Alza tus manos a Él. Canta y alaba al Señor tu Dios. Canta y alaba al Señor tu Rey, que se ha vestido de fiesta. Alza tus manos a Él. Gracias le damos al Señor. Canta con alegría. Gracias le damos al Señor. Alza tu voz, canta para Él. Alza tus manos a Él. Alza tus manos para Él. Canta y alaba al Señor tu Dios. Canta y alaba al Señor tu Rey, que se ha vestido de fiesta. Alza tus manos a Él. Canta y alaba al Señor tu Dios. Canta y alaba al Señor tu Rey, que se ha vestido de fiesta. Alza tus manos a Él. Gracias le damos al Señor. Canta con alegría. Gracias le damos al Señor. Alza tu voz, canta para Él. Alza tus manos a Él. Alza tus manos para Él. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípulas de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y bueno, pues estamos muy agradecidas con Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que nos permite. Muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Muchas gracias a ustedes por su preferencia. Gracias por todo el apoyo que nos dan. Gracias porque sin ti, sin ti, exactamente, sin ti que me estás escuchando, sin ustedes que me están escuchando, no pudiéramos continuar. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues estamos en este programa Divino Maestro, estamos viendo lo que es la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, pero también la fuerza sanante que tiene el sacramento de la reconciliación, nuestro encuentro real con la misericordia de Dios. Pero pues para esto sí tenemos que ver pues lo que hay en nuestra vida, hay en nuestra mente, hay en nuestro ser, a causa de lo que nosotros ya veíamos en otro programa, como los deseos, apetitos humanos, ¿sí?, desordenados, que nos quedaron por el pecado original y que nosotros llamamos concupiscencia, pues es precisamente lo que nos hace vulnerables. No es culpable, no somos culpables. La concupiscencia no es pecado, no nos hace culpables, ¿sí?, pero sí nos hace vulnerables a la tentación y positivamente propensos al pecado, ¿sí? Entonces vemos cómo veíamos la desobediencia de un solo hombre, resultaron muchos males en nuestra vida, ¿sí? Y ya veíamos también cómo en sí realmente el hombre no tiende al pecado por naturaleza, pues Dios lo hizo bueno. Más bien que es la concupiscencia la que nos hace vulnerables. Y en este día vamos a ver cómo el mismo pecado no es el que nos esclaviza, ¿sí? La concupiscencia pues tiene sus efectos. Y hoy vamos a empezar a ver un poquito de los efectos de la concupiscencia, ¿sí? Recordemos qué es la concupiscencia, ¿verdad? Es por definición pudiéramos decir, es ese deseo desordenado
hacia las criaturas, ¿sí? Es decir, la concupiscencia es ese deseo desordenado, ¿sí? Que nos hace nosotros elegir a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Entonces es eso lo que nos hace más vulnerables a caer en el pecado, ¿sí? Es decir, a esos apetitos humanos que permanecen desordenados debido a las consecuencias temporales del pecado original, ¿sí? Es como pudiéramos decir que nuestro instinto se ha rebelado contra el orden de la razón, ¿sí? Entonces vemos que la concupiscencia sí tiene sus efectos. Y el primer efecto de la concupiscencia pues es una mente oscurecida. Nuestra mente está oscurecida. Nuestra facultad de razonar depende de nuestras glándulas y de nuestras vísceras. Solamente con la gracia de Dios, la verdad revelada y nuestro propio esfuerzo podemos considerar sometidos los impulsos de nuestra carne. Entonces nuestra mente está oscurecida. Veíamos que a mí me llama muchísimo la atención y medito en eso y digo, Adán y Eva tenían una mente que no estaba oscurecida. Cuando optaron por el mal, tuvo que haber sido o un temor muy grande o una tentación muy grande para optar por el mal, porque su mente para hacer una elección no estaba oscurecida. La nuestra sí, nuestra mente sí está oscurecida. No podemos nosotros ver toda la bondad que nos da, ni siquiera la presencia del Señor la podemos nosotros captar, o todas esas verdades que de Dios ni siquiera las podemos captar tan claramente, tan fácilmente, porque nuestra mente está oscurecida. Nuestros deseos están debilitados. La voluntad, sí, solo debe desear el bien, pero la voluntad actúa según los datos que le proporciona el intelecto, es decir, la inteligencia, que ahora funciona en medio de la oscuridad, ¿sí? Frecuentemente hablamos de nuestra mente oscurecida, nuestra inteligencia, ¿sí? Nuestra inteligencia está oscurecida. Por eso decimos que ahora funciona en medio de la oscuridad. Frecuentemente nuestra voluntad está mal orientada. No se dirige hacia Dios como su fin último, sino a las criaturas como su fin próximo, lo que ya decíamos, lo que tengo aquí. Y ahora más que nunca estamos en el tiempo de fast, rápido. Si a un joven le dices, falte, no sé, son 10 minutos que las palomitas van a estar en el micro, es decir, espera 10 minutos. ¿10 minutos tengo que esperar para que estén las palomitas? No, yo solamente puedo esperar 1 minuto. Es decir, ahorita estamos en lo fast, ¿verdad? Lo rápido. Así, la televisión tiene que cambiar rápido, ya no es aquella que nos levantábamos a cambiarle el canal. Ahorita sí, todo es rápido para llegar más rápido al trabajo, todo es rápido. Entonces vemos que, y también como lo más aquí, lo más presente como nuestro fin próximo, ¿sí? Es decir, nosotros elegimos a las criaturas porque están aquí, es decir, está aquí el placer. A lo mejor nosotros sí tenemos el deseo de ir al cielo y decimos, sí, voy a ir al cielo, pero está tan lejano, todavía falta mucho. Y la verdad es que el placer se me presenta aquí, ya, en este momento. Y esa es precisamente la causa del pecado, ¿sí? La voluntad elige todavía cosas buenas, elige los bienes más bajos, bienes aparentes. Nadie elige el mal por el mal. Incluso la persona que opta por el suicidio o el asesinato. Hitler pensaba hacer el bien cuando libraba al mundo de los judíos, los gitanos y los sacerdotes católicos. De este modo se tuerce la naturaleza humana cuando damos rienda suelta a la concupiscencia. Entonces vemos cómo nuestros deseos están debilitados, ¿sí? Entonces aquí vemos que la inteligencia y la voluntad.
Nuestros apetitos están desordenados. Nuestros deseos de alimento, sueño, intimidad sexual son buenos en sí mismos cuando están ordenados, según Dios como fueron creados. Pero a causa de la concupiscencia se convierten en desordenados y así nuestros cuerpos tienden a arrastrarnos a la gula, a la pereza, a la lujuria y a otros pecados habituales. Ahora podemos ver los estragos de la concupiscencia. El intelecto está oscurecido, es decir, la inteligencia, y no puede alimentar a la voluntad. Así la voluntad está cada vez más debilitada. Y al final, los deseos de la carne llegan a ser tan desordenados porque el alma ya no gobierna el cuerpo como debiera. Pues aquí está, ¿verdad? A causa del pecado original, nosotros tenemos estos efectos de la concupiscencia. Sí, la tradición nombra 3, ¿verdad? Entonces, nuestra inteligencia oscurecida o nuestra mente oscurecida, nuestros deseos debilitados o nuestra voluntad debilitada y nuestros apetitos desordenados, ¿sí? Como los apetitos, ¿verdad? Es decir, son buenos. ¿Quién no tiene ganas de dormir o de comer? O aquellos que fueron llamados al matrimonio, pues de la intimidad sexual, por supuesto, ¿verdad? Esto, pero bien ordenados, pues son de acuerdo a Dios, ¿sí? Para eso fueron creados. Como fueron creados son buenos, benéficos, pero a causa del desorden, pues nos arrastran y el deseo de alimento se convierte en ¿qué? En gula. El deseo de descansar se convierte en pereza y la intimidad sexual se convierte en lujuria, ¿sí? Entonces vemos cómo se va convirtiendo todo en algo diferente a lo que Dios había hecho. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonia Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo un poquito los efectos de la concupiscencia, que la tradición nombra 3. Ya veíamos que es nuestra inteligencia oscurecida, nuestra voluntad debilitada y nuestros apetitos desordenados. Ahora entendemos mejor la queja de San Pablo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía San Pablo. Y pues no solamente eso, en el capítulo 7, empezando desde 14, pues vemos ahí como San Pablo, híjole, nos habla de una lucha interior tremenda, que definitivamente todos en algún momento lo hemos sentido. Todos lo hemos sentido, esa lucha. No hay nadie que no haya sentido los efectos de la concupiscencia en su vida. Y los santos por eso son santos, porque supieron vivir la virtud heroicamente a pesar de la concupiscencia y de todas las apetencias desordenadas. Ellos supieron vivir la virtud heroica, ¿sí? Y así que todos nosotros podemos decir a San Pablo, dice, sabemos en efecto, le vuelvo a repetir el capítulo 7, Romanos, versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, entonces estoy de acuerdo con la ley, que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que yo quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aún queriendo hacer el bien, es el mal que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros, que luchan contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros.
Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pobre de mí, dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Como Pablo, deberíamos estar seguros también de que nuestra liberación procede de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Él mismo da aquí la respuesta, ¿sí? Sí, es decir, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, allí está en Jesucristo, en Él y solamente en Él está nuestra liberación. Sin embargo, hemos de aprender a discernir la llamada de Cristo al arrepentimiento en nuestra vida diaria, porque esos son los momentos señalados para nuestra liberación. Para nosotros el pecado empieza con nuestros deseos desordenados. Y esto yo quiero que veamos cuál es, podríamos decir que es el círculo de muerte, círculo vicioso. Primero somos tentados por un anhelo de algo que no tenemos. Nuestra primera etapa obligada, entonces, es la de resistir la tentación, rechazar el deseo y alejarnos de la situación que está alterándonos. Resistir la tentación. Pero yo leía a un santo padre, no recuerdo a quién leía, que hay algunas de las tentaciones que no podemos nosotros decir, voy a luchar contra ella. Hay dos tentaciones que él decía, este santo hombre. La tentación contra la fe y la tentación contra la pureza. Es decir, en esas tentaciones él decía, huye, no te enfrentes a ellas. Habrá otras tentaciones que tienes que enfrentarlas, ¿sí? Y habrá muchas veces que tienes que huir, ¿verdad? Lo dice el mismo Evangelio, lo dice Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, pues córtatela. Más vale que entres manco al reino de los cielos que completo al infierno. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, pues sácatelo. Más vale que entres tuerto o que entre yo tuerta al cielo, al reino de los cielos, que completita al infierno. Eso dice el Evangelio, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos de resistir la tentación, pero muchas veces será huir de la tentación, no ponernos si aquella persona sabe o es alcohólico, sabe perfectamente que en ese ambiente, con esas amistades, en esas reuniones va a caer, porque lo que es normal es tomar entre todos, pues va a tener que, por un tiempo al menos, mientras se fortalece su voluntad, va a tener que huir de esas ocasiones, de esas tentaciones y de esos amigos y esas situaciones o esos ambientes. Va a tener que hacerlo, ¿sí? Y bueno, pues aquella persona también, ¿verdad? Hay tentaciones muy, muy tremendas. Por ejemplo, las tentaciones de la gula. Muchas veces al día tienes que luchar contra ella, ¿sí? Las tentaciones, pero bueno, vamos a ir viendo este círculo vicioso que nos trae la muerte, ¿sí? Entonces dice aquí, hay que rechazar el deseo y alejarnos de la situación que está alterándonos, ¿sí? Es decir, alejarnos, sobre todo, decía este santo hombre, las tentaciones sobre la castidad, sobre la pureza y sobre la fe. Si fallamos en esto y pecamos, tenemos una obligación más grave y más difícil, porque nos hemos colocado en un peligro mayor. Debemos arrepentirnos de dicho pecado, confesarlo y hacer penitencia por él. Si caemos, ese es lo que debemos hacer. Los santos no son aquellos que no cayeron, los santos son aquellos que cayendo se levantaron inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ese es precisamente lo que son los santos, no aquellos que nunca cayeron. Bueno, se dice, por ejemplo, de San Domingo Sabio, que nunca cayó en pecado mortal. ¿Quién más? No recuerdo quién más, pero de Domingo Sabio, que era un jovencito, era un adolescente, ¿verdad? Pues se dice que nunca cayó en pecado mortal, ¿verdad? Dios da la fuerza y la gracia de algunas que nunca han caído en pecado mortal, ¿sí? Pero por lo regular todos caemos en pecados y lo que debemos hacer es arrepentirnos de dicho pecado, confesarlo y hacer penitencia por él. Pero ¿qué pasa
si no hacemos esto? Si hemos caído en un peligro y cometemos el pecado y no nos arrepentimos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Fíjense nada más. ¿Qué pasa si volvemos por otra ronda de placeres prohibidos? Una vez que fallamos en el cumplimiento de nuestra segunda etapa obligada, nos enfrentamos al castigo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Al castigo de Dios? Es decir, ¿cómo? Bueno, pues no obstante, incluso esto no es lo que cabría esperar. Generalmente Dios no castiga a los pecadores enviando un rayo desde el cielo, soleado. El peor castigo que podemos recibir es la atracción que el pecado ejerce sobre nosotros. Ahora sí que, como dice el dicho, en el pecado llevamos la penitencia. Cuando las personas optan por un placer prohibido, el castigo por el pecado se convierte en el placer que experimentan ilícitamente. Fíjense nada más esto, ¿sí? Es tremendo. Cuando las personas optan por un placer prohibido, el castigo por el pecado se convierte en el placer que experimentan ilícitamente. Porque una vez que lo hayan disfrutado, quieren más, ¿sí? Cualquier placer siempre te va a llevar a más. Y es por eso que es precisamente la concupiscencia. Un deseo desordenado de los placeres lícitos. Dios hizo muchas cosas envolviéndolas en placer. Porque así debió de ser. Porque, por ejemplo, el placer de comer es un placer, ¿verdad? Quizás si no fuera placer nosotros no comiéramos. ¿Por qué? Pues para vernos delgados, sobre todo en ese tiempo que la delgadez está de boga, ¿verdad? Entonces a lo mejor dijéramos, no, pues no es un placer, no tengo ganas, no es algo atractivo, es algo que tengo que hacer, como por ejemplo barrer, que no es un placer, tengo que hacerlo y ni modo, tengo que hacerlo, es un placer barrer. Bueno, no sé, a ver, si habrá personas que tengan el placer de barrer. Bueno, el placer de ver tu casa limpia, pero así es, sí, barrer no es un placer, ¿verdad? O, ¿qué podríamos decir? O lavar el baño no es un placer, tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, habrá muchas veces, y bueno, pues, para ver mi casa limpia lo tengo que hacer. ¿Cómo pondría el ejemplo, verdad? Si no fuera placer el comer, a lo mejor comiera nada más lo necesario para sobrevivir. O quizá a veces se me olvida comer, porque como no es un placer, y bueno, no creo que lo necesite, y no es una necesidad tan apremiante, pues no comiera tanto. Si no fuera el placer, el deseo sexual, a lo mejor no hubiera niños. ¿Quién dijera, decido yo tener solamente aquellos padres que ya, por supuesto, habría padres muy responsables que decidieran tener un bebé, que decidieran después de matrimonio tener su bebé, pero definitivamente que Dios envolvió a todas esas necesidades en placer, pues así lo quiso Él, ¿verdad? Porque no lo sé, vamos a preguntarle cuando lleguemos allá, pero muchas cosas, este placer se vuelve desordenado por causa de la concupiscencia, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Café, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro, ¿sí? Y estamos viendo qué pasa si fallamos en un pecado antes de irnos, esta era la idea, y no nos arrepentimos y no hacemos penitencia. Pues entonces volvemos por otra ronda de placeres prohibidos y entonces esto se vuelve nuestro propio castigo. ¿Por qué? Porque el pecado se convierte en el placer que experimentan ilícitamente. El castigo por el pecado se convierte en el placer que experimentan ilícitamente. Porque una vez que lo han disfrutado quieren más. Y ya de pronto estamos enganchados a un pecado. Alteramos el orden de nuestros valores. El mal se convierte en nuestro bien más acuciante, en nuestro anhelo más intenso. Lo que es realmente bueno,
aparece como un mal, porque nos amenaza con impedir la satisfacción de nuestros deseos ilícitos. El drogadicto cuida a su vendedor, lo protege, ¿sí? Lo cubre. Y entonces lo que es mal, es decir, se convierte en un bien, ¿sí? Y para él llega a ser la persona más importante, aquel que le está vendiendo la droga. Y lo que está fuera de la ley, y la persona que está fuera de la ley, para él se convierte en alguien muy, muy necesitado, muy necesario en su vida, y va a cuidarlo, ¿sí? Y va a estar pues cuidando que no lo agarre la policía. Nunca lo va a descubrir él, nunca lo va a denunciar, todo lo contrario, porque entonces el mal se convierte en bien. Pero de momento, es decir, el pecador ha redefinido por completo el bien y el mal. De tales pecadores, dijo el profeta Isaías, hay de los que llaman el mal bien y al bien mal. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? No sé dónde escuché que los que venden droga o van a asaltar, pues que rezan y le piden a San Judas Tadeo o no sé a quién, a no ser que le pidan al Santa Muerte, ¿verdad? Pero que a San Judas Tadeo le piden, o a Diosito, que les vaya bien en ese trabajo que van a hacer. Han cambiado el valor de las cosas. Al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. Entonces la concupiscencia desbocada es el castigo de Dios para el pecador impenitente, y es un castigo que se adecua al delito. Cuando la gente persiste en su elección de los bienes más bajos, Dios acaba por suprimir sus restricciones. Eso es tremendo. Cuando Dios ya no te llama, no es el castigo. Dice la palabra de Dios muy claro, a quien amo, corrijo. Cuando Dios ya no te corrige, cuando Dios ya te deja hacer todo lo que quieras, qué miedo. Dios ya no está educándote. Dios ya no te está corrigiendo como a hijo. Ya no te está diciendo te amo, corrigiéndote. Ya no te ha quitado toda restricción. Ya te deja hacer lo que quieras. Como tú, llega un momento que alguna persona está en contra de lo que le dices, al final dices, haz lo que quieras, ¿verdad? Es demasiado pedirte que cambies, es demasiado pedirte que des una respuesta a Dios, haz lo que quieras, ¿sí? Y esto lo ve San Pablo. San Pablo lo explica tan bien, ¿sí? Cuando explica que Dios entregó a los paganos a las apetencias de su corazón, a la impureza, bueno, pues vamos a leer la cita bíblica directamente, y eso también lo encontramos precisamente en Romanos 1, que dice así precisamente, ¿verdad? Dice, ellos, pues desde el Romanos 1:18, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Vamos hasta el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia, y a través de sus obras su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de sus corazones, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos,
a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonado el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que la cometen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, esto es tremendo. Es decir, la cólera de Dios ha abandonado de verdad a estas personas. Y como vuelvo a repetir, ya Dios ya no los está educando, ¿sí? Ya Dios no los educa. Dios a quien ama reprende, dice la palabra de Dios muy claramente. Pero entonces cuando Dios ya te deja hacer todo lo que quiera, entonces definitivamente Dios ya te ha dejado a tus apetencias, o nos ha dejado a nuestras apetencias, y eso es sumamente peligroso, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar bien claros con todo esto, es decir, santo Dios, mejor que sea Él quien me reprenda, ¿sí? Es decir, si Él me reprende, si Él me llama, ¿sí? Si Él me ama, me va a reprender, ¿sí? Y si no, entonces he dejado de ser su hijo, ¿sí? Es decir, he dejado de ser su hijo. Entonces, pidámosle a Dios que nos reprenda, ¿sí? Es decir, pidámosle al Señor que nos reprenda, porque eso es precisamente lo que Dios quiere, ¿sí? Yo reprendo y disciplino a los que amo, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, 19, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener muy claro que la reprensión de Dios es amor, así como en muchas ocasiones nosotros no entendíamos por qué nuestros padres nos reprendían, pensábamos que nos habían dejado de amar, y aunque ellos nos decían, pues porque te amo, te voy a dar tus nalgadas, y nosotros no entendíamos, ¿cómo que si me ama me va a golpear? Pues entonces, ¿dónde está el amor? A ver, ¿qué es esto? ¿O me ama o no me ama? ¿Sí? Porque no lo entendíamos, pero yo creo que debemos de tener muy en cuenta esto. Dice el capítulo 3:19, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso también lo encontramos en Hebreos 12:4, ¿sí? En Hebreos 12:4 también encontramos esta realidad de la reprensión de Dios, ¿sí? Entonces debemos de tener bien claro, porque el Señor es todo lo que Él hace es por nuestro bien, es para salvarnos, es para que de verdad nosotros estemos con Él durante toda la eternidad. Dice desde el versículo 5, dice, habéis echado en olvido la exhortación de que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, pues a quien ama el Señor lo corrige, ¿sí? Y azota a los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios.
¿qué hijo hay a quien su padre no corrige? ¿Sí? Y más, si quedáis sin corrección, cosas que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y los respetábamos. ¿Sí? Y decir, ¿no nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Bueno, hasta allí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, vamos a continuar con esta misma idea después. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. La inteligencia se está oscureciendo. La inteligencia ya no te permite pensar que puedes perder todo, sino que está oscurecida y erróneamente dice, no, voy a ganar, entonces voy a perder la casa y voy a invertir la casa y mi carro y todo, porque voy a ganar. Pero tu inteligencia ya está mal, está oscurecida y tu voluntad está debilitada. Ya no puedes decidir. Entonces nos vemos casi incapaces de parar, mucho menos de arrepentirnos. Excepto, claro, en el caso de una intervención divina, que siempre es posible. A veces una intervención divina, pues a veces no es como un rayo de luz que llega y cambia tu corazón y entonces escuchas campanitas y ves lucecitas que bajan y tu corazón se volvió bueno. A veces no es así. A veces es un coche destrozado, el abandono de la propia familia, la expulsión de nuestra casa, la pérdida de un trabajo, cuando se produce un desastre. Es decir, a veces eso es un permiso divino. Es decir, Dios permite que suceda eso. Recuerdo, no sé si ustedes recuerdan aquella narración tan fuerte que es el Cristo roto. El Cristo roto es una narración que a mí me impacta muchísimo siempre que lo digo y siempre que dice que Dios desclava, que usa su mano derecha para acariciarte, para traerte con amor, para traerte con ternura, pero si tú no lo entiendes, entonces esclava su mano izquierda y su mano izquierda es un cáncer, es una enfermedad, es una tragedia, es una devastación, algo tremendo. Y escuchamos a personas que dicen, pues tengo cáncer, pero nunca había estado tan cerca de Dios, ¿verdad? Perdí todo económicamente, pero nunca he estado tan cerca de Dios. Y entonces vemos ahí como, pues Dios lo permite, ¿verdad? Es decir, no se trata pues de ira divina. No es que Dios dice, ya me cansé y en un arranque de ira mande un castigo cuando se produce un desastre o algo así, ¿sí? No se trata de ira divina, se trata de misericordia divina, de salvar al pecador de un destino peor y definitivo. De eso se trata, no de una ira divina. Entonces lo que vemos entonces como castigo, como cólera, es en realidad el destello de una luz brillante y repentina que Dios envía para iluminar el alma oscurecida por la concupiscencia y el pecado. Entonces lo que nosotros creemos, ¿verdad?, que es la cólera de Dios y que Dios está enojado, no es más que precisamente que Dios nos ama tanto que permite eso, ¿verdad? Porque Él sabe perfectamente que ya solamente con algo así va a poder parar lo que ya es un desbocamiento total de una vida ya casi perdida en el infierno, ¿verdad? Qué tremendo es toda esa, pudiéramos decir, ese círculo vicioso de muerte que es el pecado, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que también nos trae esa palabra que nos trae tanta esperanza. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y siempre tendremos la esperanza de una gracia enorme, porque la palabra de Dios es real, es cierta. Entonces, si abundó el pecado en mi vida, tengamos esperanza, porque puede sobreabundar la gracia.
Pues hemos llegado al final de su programa Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas.